Bienvenidos a Goberna Reports. Soy Álvaro Falkenhainer, estratega político. Y estoy aquí para guiarlos a través de, ya saben, los intrincados laberintos de la política internacional. Y yo soy Claudia Valdés, periodista. Me uno a Álvaro en esta travesía para comprender las complejidades del poder global. En esta edición de Goberna Reports nos sumergimos en un tema que está en boca de todos: la crisis del gas en Europa. Tenemos reportes, análisis y datos sobre la mesa. El objetivo de este deep dive: entender cómo la energía se ha transformado en un arma geopolítica y cómo Europa busca liberarse de esa dependencia. Y para entender la magnitud de esta crisis, tenemos que remontarnos al pasado. ¿Sabías que el gas llegó a Europa a finales del siglo XVIII? Es fascinante pensar que algo tan cotidiano hoy en día tiene raíces tan antiguas. Imagina la sorpresa en 1792 cuando el ingeniero escocés William Murdoch iluminó su casa con gas. Una revolución. En una época donde la electricidad era pura ciencia ficción. Poco después, Londres se convirtió en la primera ciudad en implementar el alumbrado público a gas. Una innovación que marcó un antes y un después, pero que ahora, siglos más tarde, también revela la fragilidad de depender de una sola fuente de energía. Exacto, a lo largo del siglo XIX, el gas se extendió por toda Europa, no solo para iluminar, sino también para la calefacción y la cocina. Se volvió parte esencial de la vida cotidiana, y aunque en el siglo XX la transición del carbón al gas natural trajo mejoras en eficiencia y redujo la contaminación, la década de 1980 marcó un punto de inflexión, con la entrada de un nuevo actor, la Unión Soviética. La Unión Soviética, con sus vastas reservas de gas natural en Siberia, ¿verdad?, comenzaron a exportar gas a Europa Occidental, plantando la semilla de la dependencia que hoy observamos. Precisamente. Y esa dependencia se tradujo en cifras alarmantes. En 2020, por ejemplo, Alemania consumió más de 93 mil millones de metros cúbicos de gas natural, de los cuales el 65% provenía de Rusia. Para que te hagas una idea, esa cantidad de gas podría calentar millones de hogares durante un año entero. Números que adquieren una dimensión completamente distinta cuando consideramos la guerra en Ucrania en 2022 y las sanciones impuestas a Rusia. Europa quedó en una posición vulnerable, especialmente con el invierno a la vuelta de la esquina. La situación se agravó aún más con la destrucción del gasoducto Nord Stream, que se suponía iba a ser la arteria principal del gas ruso hacia Europa, aunque países como Estados Unidos advirtieron sobre los riesgos de este proyecto. Sus voces no fueron escuchadas. Hablando del Nord Stream, este incidente todavía está envuelto en misterio, ¿no? ¿Hay alguna información nueva sobre quién pudo estar detrás de su destrucción? La investigación aún está en curso, y hay mucha especulación. Lo que sí sabemos es que la destrucción del Nord Stream dejó a Europa con menos opciones, y lo obligó a tomar decisiones difíciles: priorizar la seguridad energética o mantener sus objetivos geopolíticos. Mientras tanto, Rusia no se quedó de brazos cruzados. Claro, Gazprom, la gigante estatal de energía rusa, empezó a reducir el flujo de gas hacia Europa. ¿No es así? Podríamos decir que Rusia está utilizando el gas como un arma para presionar a Europa. Sin duda, la reducción del flujo de gas por parte de Gazprom ha sido interpretada como una táctica de presión política. Y esta táctica escaló a un punto crítico en enero de 2025, cuando Rusia cortó por completo el suministro de gas a través de Ucrania tras la expiración del acuerdo de tránsito. Este movimiento dejó a Europa en jaque y nos lleva a la situación actual. La dependencia energética le ha dado a Rusia un poder considerable en el tablero geopolítico europeo. Ante esta situación tan crítica, ¿qué alternativas tiene Europa para liberarse de las garras de la dependencia energética rusa? ¿Es posible un futuro energético más seguro y sostenible para el continente? Bueno, Europa está explorando varias opciones, pero todas presentan sus propios desafíos. Por un lado, se está buscando aumentar las importaciones de gas natural licuado, GNL, desde otros países como Estados Unidos. Pero si mal no recuerdo, Europa no está completamente preparada para recibir y procesar grandes cantidades de GNL. ¿Qué tan realista es pensar en una transición rápida a este tipo de gas? Tienes razón. La infraestructura para el GNL en Europa es limitada y su adaptación requiere tiempo e inversión. Además, la competencia por el GNL a nivel mundial es feroz, lo que podría aumentar los precios y dificultar su acceso. Entonces, ¿qué otras alternativas hay sobre la mesa? Se ha hablado mucho de la energía nuclear y las energías renovables. ¿Son estas opciones viables para Europa? La energía nuclear, aunque ofrece una fuente de energía constante y de baja emisión de carbono, sigue siendo un tema controvertido. Las preocupaciones sobre la seguridad, el manejo de residuos nucleares y la oposición de movimientos antinucleares son factores importantes a considerar. Y en cuanto a las energías renovables, ¿es realista pensar que Europa, con sus condiciones climáticas, pueda depender únicamente de fuentes como la solar o la eólica? Las energías renovables tienen un enorme potencial, pero su implementación a gran escala también presenta desafíos: la intermitencia de la energía solar y eólica, la necesidad de almacenamiento energético a gran escala y la inversión en infraestructura son aspectos a considerar.
Además, hay que tomar en cuenta el impacto ambiental de la producción de paneles solares o turbinas eólicas. Es decir, que no hay soluciones fáciles ni rápidas. Europa se enfrenta a un desafío enorme en materia energética, y la búsqueda de la seguridad y la sostenibilidad energética será un proceso largo y complejo, que requerirá un análisis profundo de cada alternativa. Exactamente. En este Deep Dive vamos a analizar en detalle cada una de estas alternativas, sus ventajas, desventajas e implicaciones para el futuro energético de Europa. Y hablando de futuro, ¿qué papel juega América Latina en este nuevo panorama energético global? América Latina tiene un rol crucial que desempeñar. La región cuenta con vastos recursos naturales, incluyendo petróleo, gas natural, energía hidroeléctrica, y un enorme potencial en energías renovables como la solar y eólica. Podríamos decir que América Latina es un gigante energético en potencia. Sin duda. Y su importancia estratégica está creciendo a medida que el mundo busca diversificar sus fuentes de energía y reducir su dependencia de los combustibles fósiles. ¿Y cómo se está posicionando América Latina en este nuevo escenario energético? ¿Está aprovechando su potencial o, por el contrario, sigue anclada en modelos energéticos del pasado? Bueno, el panorama en América Latina es diverso. Algunos países, como Venezuela y México, han sido tradicionalmente grandes productores de petróleo y gas, pero sus modelos energéticos se han caracterizado por la dependencia de los combustibles fósiles y la falta de inversión en energías renovables. ¿Y qué hay del resto de la región? ¿Hay países que estén liderando la transición hacia un modelo energético más sostenible? Sí, por supuesto. Países como Brasil, Chile, Colombia están impulsando el desarrollo de energías renovables y la eficiencia energética, buscando un modelo más alineado con la sostenibilidad. Estos países están demostrando que es posible un cambio de paradigma en la región. Es decir, que en América Latina hay una mezcla de luces y sombras en el ámbito energético. Por un lado, tenemos países que siguen anclados en modelos del pasado, mientras que otros están liderando la transición hacia un futuro más sostenible. Exactamente. Y no podemos olvidar el potencial de la región en la producción de hidrógeno verde, un combustible limpio que se perfila como una de las claves para la descarbonización de la economía global. El hidrógeno verde. Una tecnología que sin duda dará mucho que hablar en los próximos años. Y América Latina, con sus abundantes recursos solares y eólicos, podría convertirse en un actor clave en este mercado emergente. Sin duda, el potencial de América Latina en la producción de hidrógeno verde es enorme, y si se aprovecha de forma responsable, podría transformar la economía de la región y contribuir a la lucha contra el cambio climático. Un tema apasionante que sin duda merece un análisis más profundo. En la próxima parte de este Deep Dive, nos adentraremos en el complejo mundo del hidrógeno verde y exploraremos el papel que América Latina puede jugar en esta revolución energética. Te esperamos en la siguiente parte de Goberna Reports, donde seguiremos explorando las claves del poder global. Retomando nuestra conversación sobre la crisis del gas en Europa, me parece crucial profundizar en cómo esta dependencia energética ha moldeado el panorama geopolítico. No es solo una cuestión de suministro, sino que ha otorgado a Rusia una influencia considerable en el tablero internacional. Es como si los gasoductos se hubieran convertido en hilos de una red que Rusia utiliza para ejercer su poder. Podríamos decir que estamos ante una nueva forma de diplomacia energética. Sin duda, la energía se ha convertido en una herramienta geopolítica de primer orden, y la dependencia de Europa del gas ruso es un claro ejemplo de cómo esta herramienta puede ser utilizada para ejercer presión e influir en decisiones políticas y económicas. No olvidemos que Rusia ha utilizado su posición como proveedor de gas para presionar a países europeos en una variedad de temas, desde cuestiones políticas hasta económicas. Un ejemplo de cómo el recurso natural puede convertirse en una arma de negociación y cómo ha reaccionado la Unión Europea a esta situación. Sabemos que hay divisiones internas sobre cómo abordar la crisis energética y la relación con Rusia. La Unión Europea se encuentra en una encrucijada. La dependencia del gas ruso ha creado tensiones internas, ya que algunos países, especialmente aquellos con mayor dependencia, se muestran reticentes a tomar medidas drásticas contra Moscú, por temor a represalias, mientras que otros países con menor dependencia o con fuentes de energía alternativas abogan por una postura más firme. Una división que sin duda complica la respuesta de la Unión Europea a la crisis energética y pone a prueba la unidad del bloque. ¿Cuáles son las opciones que se barajan para romper con esta dependencia del gas ruso y asegurar un futuro energético más estable para Europa? La diversificación de las fuentes de energía es crucial. Europa ha estado explorando la posibilidad de aumentar las importaciones de gas natural licuado, GNL, desde otros países como Estados Unidos, Qatar o Argelia. Pero como mencionábamos antes, la infraestructura para recibir y procesar GNL en Europa es limitada y costosa. ¿Es realmente viable una transición rápida a este tipo de gas? ¿Qué otras alternativas hay sobre la mesa? La transición al GNL presenta desafíos logísticos y económicos importantes. Es una opción a considerar, pero no una solución mágica a corto plazo.
Otra alternativa es el desarrollo de energías renovables, como la solar, eólica, hidráulica y geotérmica. Europa tiene un gran potencial en este ámbito, pero la transición a un modelo energético basado en renovables requiere inversiones significativas y tiempo para su implementación. Energías renovables es una opción que suena atractiva, pero que también plantea interrogantes. Algunos críticos argumentan que Europa simplemente no tiene suficientes días soleados o ventosos para depender únicamente de la energía solar o eólica. ¿Cómo se responde a esa crítica? Es cierto que la intermitencia de la energía solar y eólica es un desafío, pero la tecnología avanza rápidamente. Y se están desarrollando soluciones para el almacenamiento de energía a gran escala, lo que permitiría compensar la variabilidad en la producción de energía renovable. Además, la combinación de diferentes fuentes renovables, como la solar y la eólica, puede ayudar a estabilizar el suministro energético. Es decir, que la clave está en la combinación de diferentes fuentes de energía y en la inversión en tecnologías de almacenamiento. Pero no podemos olvidar la energía nuclear. Que sigue generando debate. ¿Qué papel podría jugar la energía nuclear en el futuro energético de Europa? La energía nuclear ofrece una fuente de energía constante y de baja emisión de carbono, pero la seguridad y el manejo de residuos nucleares siguen siendo preocupaciones importantes. Además, la opinión pública en muchos países europeos sigue siendo escéptica hacia la energía nuclear, especialmente después de accidentes como Chernóbil y Fukushima. Accidentes que han marcado profundamente la percepción de la energía nuclear. Es una decisión compleja que implica sopesar los beneficios de la energía nuclear frente a los riesgos y las preocupaciones de la sociedad. En este contexto, ¿cómo ha respondido la Unión Europea a la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania? ¿Qué medidas concretas ha tomado? La Unión Europea ha implementado una serie de medidas para hacer frente a la crisis, desde la búsqueda de nuevos proveedores de gas, hasta la reducción del consumo energético y el apoyo a los hogares y empresas más vulnerables. Se han firmado acuerdos con países como Estados Unidos, Qatar y Noruega para aumentar las importaciones de GNL, aunque como ya hemos mencionado, esta opción tiene sus limitaciones. Y en cuanto a la reducción del consumo energético, ¿qué medidas se han puesto en marcha? Está pidiendo a la población que reduzca su consumo. La Unión Europea ha establecido objetivos para reducir el consumo de gas en un 15% para el invierno de 2022-2023. Se están implementando campañas de concienciación sobre la importancia del ahorro energético, incentivos para la eficiencia energética en hogares y empresas, y la regulación de la temperatura en edificios públicos. Es decir, que la Unión Europea está apostando por una combinación de medidas para afrontar la crisis energética. Pero más allá de las medidas a corto plazo, ¿cuál es la visión a largo plazo para el futuro energético de Europa? La Unión Europea ha establecido una estrategia a largo plazo, conocida como el Pacto Verde Europeo. Un ambicioso plan para convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro para 2050. Un objetivo ambicioso, sin duda. ¿Podrías explicarnos en qué consiste este Pacto Verde Europeo? ¿Qué medidas contempla? El Pacto Verde Europeo es un plan integral que abarca una amplia gama de medidas, desde la inversión en energías renovables y la eficiencia energética, hasta la promoción de la movilidad sostenible y la economía circular. No se limita a la cuestión energética, sino que aborda la sostenibilidad en todas sus dimensiones, desde la agricultura y la industria hasta el transporte y el consumo. Un cambio de paradigma que requiere un esfuerzo sin precedentes por parte de todos los actores. Gobiernos, empresas, organizaciones sociales y ciudadanos deben trabajar juntos para lograr este objetivo tan ambicioso. Exactamente. El Pacto Verde Europeo es un proyecto transformador que exige la colaboración de todos los sectores de la sociedad. Es una apuesta por un futuro más verde, justo y próspero para Europa. Y hablando de futuro, ¿qué desafíos y oportunidades se vislumbran en el horizonte energético europeo? ¿Qué factores debemos tener en cuenta al analizar el futuro de la energía en Europa? El panorama energético europeo está en constante evolución, pero se perfilan algunos desafíos clave en el horizonte: la volatilidad de los precios de la energía, la creciente demanda de energía, la seguridad energética y la innovación tecnológica son algunos de los retos que Europa debe afrontar. Desafíos importantes, sin duda. ¿Y qué hay de las oportunidades? ¿Hay aspectos positivos que se puedan destacar en este panorama tan complejo? A pesar de los desafíos, también hay oportunidades en el horizonte energético europeo. El desarrollo de las energías renovables, la eficiencia energética y la innovación tecnológica son áreas donde Europa tiene un gran potencial de crecimiento y creación de empleo. Es decir, que el futuro energético de Europa presenta tanto desafíos como oportunidades. Un camino complejo, pero que también ofrece la posibilidad de construir un futuro más sostenible y resiliente para el continente. Exactamente. El futuro energético de Europa es un tema apasionante, que nos invita a reflexionar sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentamos como sociedad, y a tomar decisiones informadas para construir un futuro mejor para todos. Y en este contexto, no podemos olvidar el impacto del cambio climático en todo esto.
La crisis energética actual ha acelerado la necesidad de una transición hacia un modelo energético más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Por supuesto, la búsqueda de la seguridad energética debe ir de la mano de la lucha contra el cambio climático. Debemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir a mitigar el cambio climático. Un reto formidable, pero también una oportunidad para construir un futuro más sostenible y resiliente. Un futuro en el que la geopolítica, la economía, la tecnología y la sostenibilidad converjan. Sin duda, el futuro energético de Europa es un tema que nos concierne a todos. En la próxima parte de Governor Reports analizaremos el papel de América Latina en este nuevo panorama energético global. No te pierdas el análisis de esta región, que se perfila como un actor clave en la transición hacia un futuro energético más sostenible. Como comentábamos al final de la sección anterior, América Latina se encuentra en una posición privilegiada en el tablero energético global. La región posee una riqueza inigualable en recursos naturales, desde petróleo y gas natural, hasta un potencial enorme en energías renovables como la solar, eólica e hidroeléctrica. Un verdadero gigante energético en potencia, como lo describiste antes. Pero la pregunta clave es, ¿cómo está América Latina aprovechando esta oportunidad en el contexto de la crisis energética global y la creciente demanda de energía limpia? El panorama en América Latina es diverso y complejo. Algunos países, como Venezuela y México, se han apoyado tradicionalmente en la producción de petróleo y gas, con modelos energéticos que aún dependen en gran medida de los combustibles fósiles. La inversión en energías renovables ha sido limitada en estos casos. Es comprensible que países con una larga historia de producción de petróleo y gas tengan dificultades para cambiar de rumbo, pero hay ejemplos en la región de países que estén liderando la transición hacia un modelo energético más sostenible. Absolutamente. Países como Brasil, Chile y Colombia han emergido como líderes en la región, en la apuesta por las energías renovables y la eficiencia energética. Brasil, por ejemplo, ha aprovechado su extenso territorio de recursos hídricos para convertirse en un líder mundial en energía hidroeléctrica. Chile, con su desierto de Atacama, se ha posicionado como un actor importante en la energía solar. Y Colombia está impulsando proyectos eólicos a gran escala. Es alentador ver que hay países en la región que están tomando la iniciativa en la transición energética. ¿Qué podemos aprender de estos casos de éxito? ¿Qué factores han contribuido a su liderazgo en energías renovables? Hay varios factores que han impulsado el éxito de estos países. Políticas gubernamentales que incentivan la inversión en energías renovables, la apertura a la inversión extranjera en el sector energético y la creación de marcos regulatorios estables han sido claves para atraer capital y tecnología. Es decir, que se necesita un compromiso firme por parte de los gobiernos para crear las condiciones propicias para el desarrollo de las energías renovables. ¿Qué desafíos enfrentan estos países líderes en su camino hacia un modelo energético más sostenible? A pesar de los avances, la región aún enfrenta desafíos importantes. La falta de inversión en infraestructura energética para transportar y distribuir la energía de manera eficiente es un obstáculo. La inestabilidad política y regulatoria en algunos países también puede desalentar la inversión extranjera en el sector. Y no podemos olvidar los desafíos sociales y ambientales asociados al desarrollo energético, el impacto en las comunidades locales, la protección de la biodiversidad y la gestión responsable de los recursos naturales son aspectos cruciales que deben ser considerados. Sin duda, la sostenibilidad debe ser un pilar fundamental en cualquier modelo energético. Y hablando de sostenibilidad, no podemos dejar de mencionar el potencial de América Latina en la producción de hidrógeno verde, un combustible limpio que se perfila como una de las claves para la descarbonización de la economía global. El hidrógeno verde, un tema que ha generado mucho interés en los últimos años. ¿Podrías explicarnos por qué América Latina tiene un potencial tan grande en este campo? América Latina cuenta con abundantes recursos solares y eólicos, que son esenciales para la producción de hidrógeno verde a través de la electrólisis. La electrólisis utiliza energía renovable para separar el hidrógeno del oxígeno en el agua, produciendo un combustible limpio y sin emisiones de carbono. Es decir, que América Latina podría convertirse en un proveedor clave de hidrógeno verde para el mundo. ¿Qué beneficios traería esto para la región? La producción de hidrógeno verde a gran escala podría transformar la economía de América Latina. Generaría nuevas inversiones, crearía empleos en sectores de alta tecnología y posicionaría a la región como un líder en la economía verde global. Pero como hemos visto, no hay soluciones mágicas. ¿Qué obstáculos debe superar a América Latina para aprovechar al máximo su potencial en la producción de hidrógeno verde? La falta de inversión en investigación y desarrollo, la necesidad de desarrollar una cadena de suministro robusta y la creación de marcos regulatorios específicos para el hidrógeno verde son algunos de los desafíos que la región debe abordar. Es decir, que hay mucho trabajo por hacer, pero el potencial está ahí. América Latina tiene la oportunidad de convertirse en un actor clave en la transición hacia un futuro energético más sostenible.
aprovechando sus recursos naturales y apostando por tecnologías limpias como el hidrógeno verde. Exactamente. El futuro energético de América Latina está lleno de promesas, pero también de desafíos. La clave está en la voluntad política, la inversión inteligente y la colaboración entre los diferentes actores para construir un modelo energético que beneficie a toda la región y contribuya a un futuro más sostenible para el planeta. Y con esta reflexión sobre el futuro energético de América Latina, llegamos al final de este deep dive sobre la crisis del gas en Europa y sus implicaciones globales. Hemos analizado cómo la energía se ha convertido en un arma geopolítica, las alternativas que Europa está explorando para liberarse de la dependencia del gas ruso, y el papel crucial que América Latina puede jugar en la transición hacia un modelo energético más sostenible. Esperamos que este análisis te haya proporcionado una visión más clara de este complejo panorama energético y te invita a seguir reflexionando sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentamos como sociedad, en la búsqueda de un futuro energético más seguro, sostenible y equitativo para todos. Te invitamos a seguirnos en Goberna Reports, donde continuaremos explorando las claves del poder global y analizando los temas que marcan la agenda internacional. Hasta la próxima.